Muy bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Doy las gracias por estar presentes en esta charla. Eh, Tenemos una iniciativa que se llama Código Vida y está en relación a la difusión del conocimiento científico. En esta ocasión vamos a tener una plática, digamos, dinámica, porque es multidisciplinaria. Tenemos a diferentes profesionales hablando en términos de lo que es la necesidad de conocer una enfermedad compleja como la diabetes tipo 2. Esta enfermedad es una de las más prevalentes y las más incidentes en el mundo occidental. Es necesario que concienticemos a los diferentes profesionales, a nosotros mismos y a la población de que precisamente esto es una enfermedad compleja y debemos atenderla como tal. Por lo tanto, este tipo de charlas las vemos como totalmente necesarias. Ver la opinión de diferentes profesionales, como en este caso sería un biólogo. Vamos a tener la participación primero de Antonio Ávila Guerrero, hablándonos de el aspecto biológico molecular de esta enfermedad. A continuación pasaremos con el médico especialista, Alexis García Rivero, hablándonos de aspectos clínicos. A continuación vamos a tener un especialista en estudios del laboratorio clínico, eh, Samuel Salinas Ramos. Nos va a hablar de todos estos biomarcadores que tenemos en la actualidad y la necesidad de desarrollar otros. Después de Samuel vamos a tener a un especialista en nutrición, que es eh, la nutrióloga Belén. Y finalmente vamos a tener la participación de un psicólogo. Todo este panel de profesionales actualmente está desarrollando estudios de posgrado en ciencias de la salud, tanto de maestría como de doctorado. Y la participación de ellos, la participación eh, innata, eh, nos lleva a estar desarrollando esta experiencia. Particularmente la comunicación dentro de la ciencia actualmente es importantísima. Solo así vamos a poder lograr ver la importancia y la necesidad de desarrollar estudios científicos y la comunicación con la punta de lanza de todos estos profesionales que son los médicos especialistas. Actualmente la diabetes ya no debe ser tratada como lo ha sido clásicamente presentada, niveles altos de glucosa. Hay algo más, y eso algo más lo vamos a empezar a ver en esta plática. Le voy a pasar la palabra al maestro en ciencias, biólogo de formación, y actualmente estudiante de doctorado, Antonio Ávila Guerrero. Antonio, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Aarón. Es un honor para mí tener la oportunidad de dar apertura a un tema tan importante que afecta a miles de mexicanos, y esta enfermedad es la diabetes. Entonces, hoy venimos a romper paradigmas para poder comprender la complejidad que acompaña esta enfermedad. Pues para ello preparé una pequeña presentación. Ok. Solo confirmen si se ve, por favor. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí. Okay. Sí, se Bueno, ve. pues, bueno, para empezar, siempre que escuchamos la palabra diabetes, a todo mundo nos viene el término azúcar, pero el azúcar es únicamente la punta del iceberg que desemboca un montón de causas que conllevan desde alteraciones moleculares, inflamación crónica, disfunción mitocondrial y factores epigenéticos. Si nos damos cuenta, toda la enfermedad que conlleva la diabetes nos afecta desde la punta del pelo,
porque hay personas enfermas de diabetes que pierden el pelo hasta la punta de los pies, porque ya sabemos que existe el pie diabético y hay personas que inclusive llegan a perder los pies debido a los estragos que provoca esta enfermedad. Entonces, todos estos factores que provocan el alza de azúcar tienen un origen específico y vamos a ir diseñándolo de ahora en adelante. Supongamos dos casos particulares en donde tenemos a dos pacientes que expresan un mismo problema, que es la alza en la hemoglobina glucosilada. Al lado izquierdo vemos a un paciente cuyos factores biológicos que originan este factor son la resistencia a la insulina severa y una inflamación sistémica alta. Pero del otro lado podemos observar que las causas que originan todos estos factores son las fallas primarias en la célula beta, que son originadas, que son las células que sintetizan la insulina, además de fenómenos de estrés oxidativo que conllevan, bueno, más bien que conllevan a una afectación biológica. Pero aparte, en este paciente tenemos que hay una sensibilidad a la insulina de forma conservada, por lo que nos vamos dando cuenta que las características que logramos observar, que son la punta del iceberg, sus causas son total y completamente diferentes. Y para ello tenemos que poner atención. Una de las causas que generan el alza de los niveles de azúcar es un fenómeno que ocurre en la diabetes que se le denomina inflamación. Es un fenómeno que ocurre dentro de nuestro cuerpo y provoca una serie de mecanismos inflamatorios que van afectando a todas las células de nuestro cuerpo. Por lo que había comentado anteriormente, afectan desde nuestros pies hasta la cabeza, incluso los ojos, como podemos observarlo en las llamadas retinopatías. Todos estos fenómenos inflamatorios liberan unas proteínas llamadas citocinas proinflamatorias. Estas citocinas se liberan a través de nuestra sangre y viajan a lo largo del cuerpo para tener efecto en todos los órganos y tejidos que van acompañados. Y esto genera como consecuencia un bloqueo a los receptores de la insulina, por lo que evita que las células que son sensibles a la insulina pues puedan tener una función adecuada. Además, ocurren fenómenos de estrés mitocondrial que se le reconoce como al organelo que produce a esta energía. Estos fenómenos ocurren a raíz de algo denominado especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son provocadas por una sobrecarga alimentaria que va provocando problemas tanto de niveles de azúcar y va alterando el metabolismo de la mitocondria. Estas alteraciones provocan que la mitocondria vaya fallando progresivamente y vaya provocando daños internos que resulten en el bloqueo de la señalización de la insulina. Pero únicamente estos factores internos no tienen influencia al 100%, sino que hay unos cambios que se le denominan cambios epigenéticos, que se le denominan a todo lo que ocurre alrededor de nuestro ADN. Nuestro ADN se define como aquel que almacena nuestra información y que puede llegar a definirnos a nosotros mismos. Pero sin embargo, nuestro comportamiento, como sería una dieta, cómo reaccionamos al entorno a través del estrés, cómo nos alimentamos, si tenemos o no algún padecimiento como la obesidad, son contadores que van sumando al proceso de inflamación y al desarrollo de la diabetes. También es importante mencionar que hay modificaciones específicas denominadas grupos metilo que van modificando la forma en que se expresa nuestro ADN. Y con ello, la expresión de nuestro ADN conlleva a que pueda haber algún mal funcionamiento de estos genes ocasionados. Últimamente hemos tenido progresos en la ciencia en lo que nos enfocamos a la epitranscriptómica, que es todo lo que sucede
a partir de lo que se genera del ADN. Y esto lo podemos observar en nuestros mensajeros, que son el RNA. Estas modificaciones tienen varios participantes, 3 participantes para ser específicos. Uno de ellos escribe modificaciones, el segundo las lee y el tercero las borra. Aquí podemos observar 2 participantes, como serían las metiltransferasas, que transfieren grupos metilos a los RNAs mensajeros y provocan un cambio de expresión para que pueda generarse una proteína o no. Y por otro lado, vemos a una proteína borradora que se le denomina FTO. FTO es tan importante en el mecanismo de expresión génica, tanto así que cuando se empezaron a desarrollar los primeros mecanismos de detección a través de cuantificación de nuestro DNA, denominados GWAS, determinaron que FTO forma parte o tiene una gran participación en lo que es la obesidad. Tanto así que FTO se le llama Fat Mass and Obesity. Entonces, más allá de ello, el poder estudiar todos estos factores son de interés para poder llevar a cabo una buena medicina de precisión. Pero además, no solamente son factores de nuestro propio cuerpo en sí, dentro de nosotros mismos hay algo denominado microbiota. Y la microbiota son todos los microorganismos que viven y nos proporcionan los nutrimentos necesarios dentro de nuestro cuerpo y nos ayudan en el proceso tanto de alimentación como de regulación. Y por tanto, una desregulación de esta microbiota puede causar unos fenómenos de enfermedad. A esta microbiota también se le conocía como flora intestinal. Tanto así que la alteración de la microbiota provoca alteraciones en nuestro cerebro, nos provoca alteración sistémica y también provoca alteraciones en el cerebro y en el páncreas. De tal forma que reconocer todos estos factores moleculares nos permite tener un perfil de cada individuo, de cada paciente que vamos atendiendo y nos permite llevar a cabo una estratificación de ellos para poder diferenciar cuáles son las causas que generan todas estas alteraciones ocurridas dentro de la diabetes y así poder definir una terapia personalizada. Por lo que comprender todos estos mecanismos moleculares nos permite dejar atrás medicina única en donde hay un solo diagnóstico para la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2. De tal forma que se necesita no solamente tener atención del paciente a través del médico, sino que pues a través de un enfoque multidisciplinario. De tal forma que pues podemos observar que el médico es el que atiende en primera instancia a un paciente en coparticipación con un nutriólogo que nos da atención a la dieta y la forma de cómo nos alimentamos y un psicólogo, porque no, dicho sea de paso, a veces nos olvidamos que estas personas tienen ciertas alteraciones en su psiquis que no son regularmente atendidas. Entonces, este abordaje multidisciplinario nos permite llegar a un entendimiento del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es el más importante que debemos atender. Y, por tanto, el futuro de la diabetes, pues, no solamente va a tratarse de atender solamente las alteraciones de glucosa, sino atender a las causas que están ocurriendo dentro de las mismas. Y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. He terminado. Gracias, Antonio. Déjame decirte que hubo algún problema técnico por ahí, porque por lo menos yo y algunas otras personas nos quedamos en la diapositiva de la mitocondria. Entonces, espero que esto no suceda con los siguientes expositores. Es importante estar atentos a la dinámica de coordinación entre lo que estamos diciendo con las diapositivas.
A continuación tenemos al doctor Alexis García Rivero. Él nos va a hablar de la parte clínica, las cuestiones que atañen sobre lo que se debe de mejorar actualmente en el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Por favor, doctor Alejandro. Muchas gracias, doctor Aarón. Primero que todo, agradecer la posibilidad pues, de compartir en este espacio que no tiene ningún otro sentido que acercar la ciencia a las personas, ¿no? No necesariamente compartirla en un claustro cerrado del entorno académico y simplemente debatir. Así que para mí es muy oportuno que pues, lo que yo voy a hablar, si se pudiera someter a debate, estoy abierto a contestar preguntas, incluso hasta formular otras, y no es más que lograr ese cambio de paradigma que se quiere en cuanto al manejo, primero de las enfermedades crónicas, metabólicas y específicamente de este monstruo, que yo lo pudiera decir hasta un monstruo pandémico, que es la diabetes mellitus. Si tienen algún problema de conexión el resto de los participantes, pues me pueden enviar la diapositiva a mí y sin ningún problema, pues yo se la comparto. ¿Va? No sé si logran visualizar la mía. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, Adelante. perfecto. Entonces, después de haber escuchado a Antonio en este viaje molecular y además que un gran desafío de la diabetes en el siglo XXI, habría que preguntarse qué hacer con todos estos conocimientos que se han desarrollado y que en lo que se ha excavado cada vez más a profundidad en el ámbito clínico, porque de nada sirve que todo este material importante que hacen los profesionales de las ciencias básicas, pues se quede en el marco de una comunicación, una tesis, incluso un paper, sin que se lleve al ámbito, digamos, clínico para lograr esa atención importante que merita este tipo de paciente. Entonces, vamos a tratar de viajar de la biología molecular con un conjunto de aspectos importantes que se mencionaron ya, para poder llegar a entender el síndrome clínico de la hiperglucemia recurrente que ocurre en la diabetes mellitus y poder entonces encauzar una decisión clínica, digamos que más coherente y consciente de lo que vamos a hacer. Y para eso hay que preguntarse, ¿vamos a tratar la glucosa exclusivamente actual o vamos a modificar una enfermedad? Y modificar una enfermedad crónica pues no es nada simple, ¿no? Pero debe ser la perspectiva del siglo XXI, porque como bien se comentaba en la plática anterior, pues ya esa expectativa glucocentrista desde el descubrimiento, y me remonto al siglo II, donde por allá decían que la diabetes era una enfermedad donde se consumía el hombre, y después al siglo XVII, donde decían que, o descubrieron que la orina de estos pacientes era, digamos, dulce. E incluso con el descubrimiento de la insulina en el siglo XX, empezamos a ver que la glucosa tenía un rol importante en el desarrollo de la enfermedad. Hemos entonces protagonizado estas moléculas y sin embargo hemos dejado atrás un conjunto de otras moléculas importantes que participan en un proceso que es más complejo que una simple, digamos, subida de azúcar. De hecho, hoy por la mañana veía un documental acá en la casa y estaba viendo una promoción de unas clínicas que están en la Ciudad de México, diciendo que ya le han bajado el azúcar a 1 millón de personas, clínicas especializadas o supuestamente especializadas en diabetes mellitus. Y bajar el azúcar es el único indicador y con eso ya resolvemos el problema y pues evidentemente no. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando y cómo evoluciona, ¿no? Y si vamos a analizar definiciones, que es lo más importante, primero vamos a ir a la más simple sobre diabetes, ¿no? O sea, ¿y qué dice la OMS? La OMS en su página oficial, es consultable, dice que es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficientemente insulina o cuando el organismo no logra utilizar eficazmente esta hormona que se produce o que su génesis está en el páncreas, ¿no? Es una definición bastante simple que pues sí resume un poquito, pero aquí pues sigue el enfoque glucocéntrico de páncreas e insulina, ¿no? Si tenemos en cuenta la última actualización de las guías ADA del 2026, no existe una definición nueva desde el 2023 y ellos asumen desde el 2023 que la diabetes es un grupo de trastornos metabólicos, y reiteradamente, perdón, del metabolismo de los carbohidratos, en los cuales la glucosa es tanto subutilizada como fuente de energía
como sobreproducida debido a una gluconeogénesis, de síntesis de glucosa nueva excesiva, una glucogenólisis, obtención de glucosa a partir de el glucógeno inapropiada, lo que resulta en hiperglucemia. Y todavía la ADA, a pesar de que para nosotros en el contexto latinoamericano sigue siendo las normas que dictan las pautas en escenarios clínicos como países como México, aunque ya existe en función de las características y la diversidad de las poblaciones, algunos documentos que particularizan la atención en función de dichas características, pues todavía nos regimos por la ADA y la ADA sigue hablando desde el 2023 y aunque está publicado en este suplemento del 2026 de hipoglucemia como el centro o el loco. Y yo me remonto a una definición a mis orígenes como cubano y a esa escuela gloriosa de medicina interna que nos formó a, digamos que a miles de nosotros bajo una medicina consciente. Y eso no quiere decir que prejuiciemos al resto, ¿no? Pero me gusta mucho la definición que desde 1986 Raimundo Llano Navarro, un gran clínico gastroenterólogo cubano que además gracias a él todos cargábamos a cuesta durante el tercer año de la carrera de medicina ese libro precioso que se llama Propedéutica Clínica y Semiología Médica, donde se hacía ciencia con conciencia, decía que la diabetes es un trastorno crónico del metabolismo de los carbohidratos caracterizado por una hiperglucemia resistente o persistente y alteraciones del metabolismo de las grasas, las proteínas, debido a un déficit absoluto o relativo de insulina. Y fíjense que aunque esta definición es un poco más obsoleta o digamos más antigua, yo no diría que es obsoleta, está muy vigente para la clínica actualmente, aquí ya se mencionan otros componentes importantes. Aquí solamente la glucosa no juega un papel decisivo. Aquí también hay que hablar de proteínas, hay que hablar de lípidos en este caso, y bueno, de ese microambiente que se forma y del cual se deriva esa punta del iceberg que es la glucosa, ¿no? La hiperglucemia. ¿Por qué? Porque hay que tomarlo de esa forma, porque a pesar de las estrategias que hemos tenido, pues sabemos que la situación no se resuelve. Ya tenemos un conjunto de conocimientos básicos demostrados durante muchos años de investigación, incluso los actuales nos han pedido, si nos han permitido llegar hasta la profundidad del genoma, ya sabemos cuáles son algunos mecanismos y que la glucosa es importante, pero no es lo único, pero sin embargo seguimos en una pandemia en expansión y según los datos de la Federación Internacional para la Investigación en Diabetes del 2025, aproximadamente la cifra está entre 589 y 590 millones de personas viven hoy con diabetes, o sea, estamos hablando del 11% de la población. Y lo más importante y alarmante es que el 40%, o sea, casi ya la mitad de esos casos, pues no se han diagnosticado. Y eso se traduce en una gran amenaza silenciosa, porque si no tenemos el diagnóstico de esos pacientes lo antes posible, pues es posible que en el marco del desarrollo de la enfermedad ocurran complicaciones o se desarrollen complicaciones. Y aquí lo que se trata es de, en un inicio o lo más precozmente, diagnosticarla para evitar ese tema de complicaciones, ¿no? En países como México, y hablaba del doctor Aarón del fenotipo 2, es un gran problema esta situación. Dos, primero porque se posiciona con la diabetes como la segunda causa de muerte a nivel mundial. Pero eso tiene una significancia dual, ¿no? Pero bueno, si lo vamos a ver desde esa perspectiva, en este país la prevalencia nacional del fenotipo 2, esa clasificación que agrupa a un conjunto de trastornos metabólicos que ahorita vamos a ver que son bien heterogéneos, estamos hablando del 17%. Eso es alarmante, muy, muy alarmante. Y ese 17% de la prevalencia nacional total incluye un 11,6% que le revela un diagnóstico previo, o sea, paciente que haya sido diagnosticado, pero también incluye dentro de ese gran paquete un 5,4% que tenían diabetes sin diagnóstico previo. Y ese 5,4% es importante, ¿por qué? Porque se saben que esas personas ya en un momento determinado arribaron a su diagnóstico con complicaciones. Entonces, aproximadamente el 15 millones de adultos, 14,4 si no lo queremos redondear, en este país, según el último estudio que sacó la revista Salud Pública de México, con datos de Ensanud, vivían con diabetes tipo 2, de los cuales 5,4 millones no sabían que la tenían. Eso nos traduce de que 1 de cada 6 adultos en este país pues vive con diabetes, ¿no? ¿Y qué ha pasado entonces? Y vuelvo a preguntar, que seguimos en cifras altas, que en México tenemos ese proceso dual de decir que es la segunda causa de muerte. Y yo diría que sí, que la segunda causa de muerte directa
por diabetes mellitus. Pero cuando nos vamos a dar cuenta, pues la diabetes en realidad es un gran asesino que si vamos a ver las causas secundarias, pues evidentemente está protagonizando otras causas de muerte que suman estas cifras y yo estoy seguro que son más. Por ejemplo, la primera causa de muerte en México supuestamente son las enfermedades cardiovasculares, pero ya cuando un paciente tiene un infarto estamos hablando de un proceso isquémico a nivel del miocardio, pues ya eso es un paciente complicado, ya eso es, además de ser una enfermedad, también es una consecuencia. Y una consecuencia que, y si nos podemos o nos ponemos a indagar dentro de esas grandes consecuencias que son, digamos, el desenlace a la mortalidad después, la diabetes pues puede ser la causa de esas consecuencias. Entonces, lo que hemos hecho no es que no haya servido, todo lo contrario, nos ha dado la posibilidad de hoy criticar, debatir y entender de que la cuestión no va solamente por la glucosa. Y eso no solamente está en el contexto mexicano, donde los investigadores, o hay muchos grupos de investigación enfocados al diagnóstico y tratamiento y sí, la optimización de técnicas para lograr una mejoría con la enfermedad. En el mundo entero y desde hace muchísimos años, pues ya tenemos críticas respecto al enfoque glucocéntrico y críticas bien establecidas. Y pongo como ejemplo un estudio que se hizo sobre el año 2008-2009, una gran corte que se llamó ACORD, porque lo que se quería era ver cómo se controlaban las manifestaciones cardiovasculares y el riesgo en la diabetes. Esto fue un estudio masivo donde dentro de la corte se incluyeron aproximadamente 10.251 pacientes. Eran pacientes con diabetes tipo 2, o fenotipo 2 de la diabetes, con un alto riesgo cardiovascular por enfermedades asociadas que tenían, una edad media que no era de la tercera edad todavía, pero bueno, estaba arribando de 62 años y una hemoglobina glicosilada media basal de 8,1. Que bueno, esa cifra nos dice que el paciente tenía una descompensación metabólica importante. Y yo voy a poner solamente dos tablas del estudio, está publicado en The New England Medical Journal, y veamos primero qué pasó aquí. Bueno, en desenlace primario, es decir, que notifica digamos, los investigadores, pues vemos que existe aparentemente o sea, en el tratamiento intensivo de la enfermedad, o sea, con más ahínco hacia determinados fármacos, un efecto aparentemente protector. Pero si nos damos cuenta, en la tabla número B, o sea, en este Forest Plot, pues el tratamiento intensivo, y vamos a ver que es muerte por cualquier causa, lo único que trajo fue, digamos, o sea, con el objetivo del control glucémico intensivo, no reducir significativamente los eventos cardiovasculares menores y evidentemente se ocasionaron con respecto a la terapia estándar mucha más mortalidad. Entonces el control intensivo aumentó la mortalidad, si vamos a traducir estas cifras de radio, en un 22% más. Y eso es preocupante porque este estudio rompió en decir, por ahí no va la situación y el manejo no necesariamente tiene que ser bajo el enfoque glucocéntrico. Y fue el único, pues no hay otros estudios que se hicieron de grandes cortes también para lograr evidencia sólida, donde evidentemente ese tratamiento intensivo y digamos en un rango muy coloquial en mi país, de fajarse con el azúcar, de combatir el azúcar o la glucosa o la glucemia, pues no llevó a nada. O sea, Advance y BAT son dos estudios grandes que se hicieron también. Uno hablaba sobre las cuestiones macrovasculares y otro hablaba sobre los eventos cardiovasculares. Pues tratar intensivamente la glucosa no resolvió ningún asunto. De hecho, es decir, en estos dos últimos que no tuvo un efecto significativo. Por tanto, ¿qué interpretación podemos dar de esto? Primero que si vamos a hablar de micro y macrovascular, el control intensivo protege a la retina y al riñón, sí, de cierta forma, esas complicaciones como son la retinopatía diabética y la nefropatía diabética, pero no garantiza en ningún momento la supervivencia, ¿no? Y lo otro es que tiene un efecto donde el beneficio en realidad lo que demostró era que se requería una intervención más temprana y no tardía, tanto para que no se desarrollaran complicaciones micro y macrovasculares como para evitar la mortalidad. Y eso nos daba un elemento, porque además la hemoglobina glicosilada era uno de los parámetros que más se estudiaban en estas cortes, y es que bajar la hemoglobina glicosilada pues no es sinónimo de supervivencia cardiovascular, es simplemente estar intencionados en un número que tiene sus dificultades, ¿no? Y además, como bien aquí se pone, es una trampa. ¿Por qué? Porque ese centrismo hacia este parámetro
pues simplemente está enfocado hacia, es decir, hacia una estimación. Porque la hemoglobina glicosilada no es más que eso, o sea, es un promedio que miente porque no detecta la hipoglucemia ni la variabilidad diaria. O sea, cuando nosotros solicitamos este tipo de estudios, pues lo que estamos viendo es a través de la vida media del eritrocito, o sea, 3 meses hacia atrás, cómo se ha comportado, pero en un promedio estimado en los rangos glucémicos. Y sabemos que desde el punto de vista pues, matemático y estadístico, pues la media pues tiene otras medidas que la acompañamos, son las medidas de dispersión, donde en un momento determinado pues el paciente sí pudo tener la glucosa alta, pero en otro también puede haberla tenido baja. Y entonces, solamente con un valor estático no detectamos hipoglucemia que mata y ni siquiera la variabilidad diaria del azúcar, ¿no? Y eso nos provoca un término muy interesante que se trabaja en los nuevos papers que se llama la ceguera clínica, ¿no? Pues tanto, si no diagnosticamos la hipoglucemia, ni siquiera la hipoglicemia es alta, pues no estratificamos el riesgo cardiorrenal, o sea, dos órganos de la economía importantísimos, ni la fragilidad de nuestros pacientes. Entonces eso, de forma, digamos, inético, pues provoca que se fomente el modelo de la falla terapéutica. O sea, que le estemos dando a los pacientes, en función de la hemoglobina glicosilada, un fármaco que en realidad no está resolviendo ningún problema y muchas veces tampoco ni la hemoglobina glicosilada baja. Entonces, una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, en 7.0, que ya habla de descompensación, pues puede esconder en realidad una hipoglucemia mortal. Entonces, esa sobremedicación que le estamos dando al paciente, pues en realidad lo único que está haciendo es pues dañarlo, ¿no? Y bueno, o sea, si vamos a ver el iceberg de Antonio y vamos a ver el iceberg de nosotros, pues lo que estamos viendo simplemente bajo el enfoque glucocéntrico es un promedio glucémico y un objetivo muy tradicional que no se va a mover. Pero detrás de eso, y para que eso se eleve muchísimo antes, hay mecanismos que ya están en disrupción y que son los que verdaderamente causan estos problemas. Uno de ellos puede ser perfectamente la hipoglucemia severa, con un marcado de estrés arritmogénico y cardiovascular, que sabemos que es lo que lleva el paciente. Lo otro que puede estar alterado son mecanismos propios de la inflamación, del estrés del retículo endoplásmico, de la disfunción mitocondrial, de cambios epitranscripcionales, de cambios transcripcionales, e incluso de cambios a nivel genómico, que provocan una memoria metabólica y una inflamación con activación persistente. La variabilidad glucémica está muy relacionada al estrés oxidativo en función de las fluctuaciones y además el paciente pues cae en un fenotipo de ganancia de peso en muchos casos, ya sea por la inducción secundaria a hormonas contrarreguladoras como es el caso de la insulina. Entonces, en realidad, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos tratando un número y estamos en realidad ignorando una fisiopatología subyacente que no estamos enfocados en tal y por tanto pues no estamos logrando metas importantes y eso puede ser el resultado de por qué los números no bajan y si no las tasas aumentan, ¿no? Entonces, ¿qué propone ADA del 2026? ¿Qué se ha propuesto en otros contextos? ¿En qué se ha hablado? Bueno, en cambiar el paradigma. Y ese nuevo paradigma habla de métricas que importan. Una de las métricas que más importa es el tiempo en rango. Y eso quiere decir, o sea, ya hablando cuantitativo, pero con un resultado bien cualitativo, es el tiempo en que un paciente se mantiene dentro de cifras glucémicas, digamos, no nocivas. Y sabemos que por debajo de 70, pues ya tenemos una hipoglucemia real y por encima de 180, pues tenemos la hiperglicemia. Entonces, ¿cuánto tiempo un paciente se mantiene en una cifra señalada aquí en verde, donde las lesiones a órganos dianas pues no son, digamos, tan duras como si está alta o está baja la glucosa? La meta que se propone es que ese tiempo sea mayor al 70% de todas las mediciones que se hacen y que simplemente esté bajo, sobre todo para brindar esa seguridad, porque incluso en la consulta yo lo manejo y así se lo traduzco a los pacientes. Lo daño en medicina, lo alto en medicina daña, pero lo bajo mata. Si bajamos ese porcentaje de ese tiempo en rango, o en no rango menor al 4%, pues estamos garantizando que la recurrencia de la hipoglucemia sea menos y evidentemente las lesiones que trae la hipoglucemia, perdón, sea muchísimo menos también. ¿Y eso que nos da? Bueno, pues que podemos gestionar perfectamente el riesgo, protegiendo a órganos de la economía, insisto, tan importante como es el corazón y los riñones. Entonces ya no vamos a preguntar qué tan alta está la hemoglobina glicosilada en este paciente, en el paciente que tenemos en la consulta de nutrición, en el paciente que tenemos en la consulta de psicología, en el paciente que tenemos en la consulta de medicina. Vamos a preguntar qué riesgo estoy reduciendo y
Esa pregunta deriva de cuánto tiempo estaba en rango este paciente, sustentado en una base molecular y que además estamos tratando. Si vamos a hablar de el fenotipo 2 de diabetes, incluso otros fenotipos que existen, pues lo importante es ver la disfunción y el agotamiento de la célula beta, el efecto de la incretina que se encuentra disminuido en el intestino, la reabsorción y ese trabajo tubular que tiene el riñón dentro de los metabolismos con los que tiene que trabajar es con la glucosa. ¿Y qué pasa con el hígado, el tejido y el tejido adiposo? Hay resistencia a la insulina, hay inflamación, y evidentemente ya sabemos que de forma subsecuente si la hay. Por lo tanto, la terapia moderna tiene que estar enfocada a corregir la fisiopatología, pues, y no solamente el síntoma glucémico, porque tenemos las estrategias para bajar la glucosa, sin duda, y lo podemos hacer en cualquier momento, pero bajar la glucosa es sinónimo que todo el mecanismo fisiopatológico que esté detrás y que esté garantizando que esa glucosa suba, ¿está bien? Pues evidentemente no. Entonces, lo primero que hay que hacer, y con el tema del fenotipo 2 es mega importante, es estratificar. O sea, si vamos a ver, y a mí me pasa en la práctica clínica diaria, pues tenemos varios pacientes con diabetes tipo 2 y sin embargo, si le damos el mismo tratamiento, todos no responden de la misma forma. Y eso habla de la complejidad de este fenotipo. En realidad, lo que tenemos detrás de ese pico glucémico son alteraciones diversamente, es decir, variadas, y que no en un momento determinado responden al mismo tratamiento, porque evidentemente el mismo mecanismo fisiopatológico no está en todos los pacientes. Entonces, la heterogeneidad explica por qué el grupocentrismo fracasa. O sea, yo tengo fenotipos tipo 2, con obesidad inflamatoria, o sea, con aumento de la adiposidad visceral, que no tienen más nada. Y eso, en ese contexto, pues tenemos que estar pensando en este paciente existe inflamación crónica de bajo grado y activación de vías de señalización, como es el caso de la inflamación malinal del RP3, o la vía NF-kappa beta, o la presencia de la vía de la interleucina 6, o el TNF-alfa, ¿no? Pero tengo pacientes que posiblemente con fenotipos 2 que no sean obesos, o sí lo son, pero ya tienen albuminuria e incluso tienen cierto grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, además de la inflamación o sin eso, pues también estamos hablando de pacientes con disfunción endotelial, con sobrecarga hemodinámica y con estrés intraglomerular por todos los fallos en el mecanismo de trabajo tubular. También existen fenotipos 2 sarcopénicos. En un momento determinado fue un punto de discusión muy importante porque si se sabía que no se le debería dar metformina a pacientes que estaban en homopeso o bajo peso. Y eso es un fenotipo con síntomas de fragilidad. Y esa fragilidad está condicionada por una resistencia anabólica y por un riesgo importantísimo de hipoglucemia. O sea, estos pacientes recurren a ese síntoma o a ese signo de manera muy frecuente y es muy peligroso. Hoy también se apuesta por el fenotipo neurometabólico, donde el paciente no solamente tiene, digamos, obesidad perivisceral, no tiene, si tiene afectado órganos dianas o órganos de la economía tan importante como es el caso del corazón o el riñón, puede o no tener sarcopenia, y hay afectaciones directas sobre el sistema nervioso central. Incluso en el laboratorio, en los determinados seminarios que hemos realizado, pues hoy podemos estar hablando de un cerebro obeso o un cerebro diabético, porque a pesar de que existan barreras de protección para este tipo de órganos, pues allá arriba también la insulina tiene que llegar, la glucosa tiene un metabolismo y además de esas cosas, comprometiendo la sensibilidad de esas células, evidentemente puede fracasar esos procesos tan complejos que se llevan ahí arriba, ¿no? Incluso ya enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, debido a la interacción o la disrupción de la vía de señalización de la insulina, pues se consideran como el fenotipo 3 de la diabetes. Entonces, hay una disfunción del eje hipotálamo hipoficiario en estos pacientes y además hay inflamación neuroglial. Eso es bastante preocupante porque ya se sabe que además de todas las complicaciones que hemos estado estudiando a lo largo del tiempo, pues la diabetes también puede usar con, digamos que complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Pero hay un paciente muchísimo más preocupante que todos estos que cantan por sí solos, o sea, que ya se sabe por dónde va la situación, que están, digamos, complicados, y es el glucocéntrico asintomático. O sea, es un paciente que simplemente lo único que tiene es hiperglucemia. Y eso, en un inicio, los altos picos de glucosa, pues a lo mejor ni le dan síntomas y conlleva a que la enfermedad esté progresando silenciosamente. Incluso yo me atrevería a decir que todos los fenotipos anteriores, antes de empezar aquí, pues pueden empezar con un fenotipo glucocéntrico asintomático y es el que está condicionando que se desarrollen complicaciones específicas después por el retraso del tratamiento. Entonces,
En función de esos fenotipos, pues no podemos tener un único medicamento enfocado en el azúcar. Pues ya el recurso del médico dentro de la consulta con el paciente diabético, pues ha estado muy condicionado a empezar a estudiar otros tipos de fármacos que pudieran estar ayudando. ¿Por qué? Porque si solamente bajamos el azúcar, no vamos a tratar las complicaciones cardiorrenales que tienen los pacientes. Si solamente bajamos el azúcar, pues no vamos a tener una interacción directa con la afectación del sistema nervioso central. Si solamente bajamos el azúcar y no entendemos la relación tejido adiposo, insulina, glucosa, hígado, pues no vamos a ayudar a progresar al paciente a otro tipo de eventos como es el caso de la enfermedad por hígado graso o más llamada enfermedad por hígado graso. Entonces, lo normal, lo que siempre se utilizó y le dimos un papel protagónico y nos resolvió muchísimos problemas, siempre fue la metformina. Pero la metformina, es decir, no tiene un efecto importante en el peso. Por ahí existen estudios que hablan que al año se baja el 1% solamente. Pero tiene algo ventajoso. Primero, que su costo es barato, o sea, es poco, y que no provoca hipoglucemia. Entonces, el beneficio está probado en cuanto al metabolismo, pero aún faltan cosas para llevarla a las concepciones del entorno moderno. ¿Y cuando yo uso metformina? Bueno, cuando evidentemente tengo un paciente con un fenotipo glucocéntrico, donde simplemente están habiendo elevaciones de la glucosa, puedo jugar con el, es decir, sobrepeso y obesos, pero no solamente hoy por hoy, ante la demanda de otras complicaciones, pues este fármaco, digamos, nos ofrece más allá del bajo riesgo y del costo que en sí no es caro, ¿no? Otro grupo de fármacos que han salido son los ISGLT2, empaglifosina, canalifosina, con un efecto bien marcado sobre el peso, o sea, no tan marcado sobre el peso, pero también tiene ese riesgo bajo de hipoglucemia. Y hay beneficios aquí, o sea, esos medicamentos ya se sabe que tienen una acción directa, de acuerdo a sus mecanismos moleculares, hacia la insuficiencia cardíaca y el daño renal. Entonces, ¿a quién se lo vamos a mandar? Pues a los pacientes que tengan enfermedad renal crónica o determinada progresión dentro del daño renal y alto riesgo cardiovascular. Los antagonistas de receptores LP1, liraglutida, semaglutida, liraglutide, tienen un efecto más marcado sobre el peso, digamos que son en un inicio muy demandados por la población. Hay bajo riesgo de hiperglucemia, hay un beneficio probado sobre esto, que es eventos cardiovasculares mayores. Sabemos que en un momento determinado los pacientes acuden porque lo que quieren es bajar de peso. Sin embargo, no concientizamos a ese paciente que bajar de peso no es lo único que tenemos que mejorar, pero tienen un alto índice de problemas y esos son los eventos adversos. El paciente cuando lo consume pues se siente mal, vomita, se estriñe, hace aversión a la comida y eso no es lo que queremos tampoco, ¿no? Porque al final lo que sucede es que es un medicamento que necesitamos escalar en dosis y además llevar un rango de adherencia que no lo vamos a lograr si no si tenemos un paciente con ese tipo de eventos y evidentemente el fracaso terapéutico es inminente y no resolvemos ningún asunto. Hoy se habla también sobre la terapia dual, que sí tiene es decir, es el que en estos momentos más efectos tiene sobre el peso, disminuye la probabilidad también de hipoglucemia y se utiliza mucho en la obesidad severa. Hoy estamos apostando por esto, pero este y el grupo anterior que hemos dicho, pues son caros, son extremadamente caros. Y así sucesivamente van pasando es decir, otros grupos de es decir, otros grupos farmacológicos que han estado y que no dejan de estar y que la decisión pues está enfocada en varios aspectos que ahora vamos a ver al final. Dentro de ellos está la insulina. Entonces la metformina, que siempre fue el pilar histórico por ese pleiotropismo que tiene y la acción múltiple en diferentes vías, pues no es que lo deje de ser, pero ya le quitamos la corona y se suma a uno de los medicamentos del grupo para el tratamiento de la diabetes estratégicamente probados y determinados para determinados contextos, ¿no? Porque en realidad sí sabemos que tiene el beneficio, pero el beneficio es a largo plazo y el rol actual para el uso es la base costo efectiva, o sea, pacientes que en un momento determinado pues no puedan darse la posibilidad de pagar otro tipo de medicamentos y ahí aún así se utiliza. ¿Cuál es el cambio que se propone para metformina? Pues que no es obligatoria como primer paso si existe alto riesgo cardiovascular y renal y hay que, o sea, hay que promover otro tipo de medicamento como el que vimos anterior. Y lo otro es la insulina, que llama mucho la atención. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina que mi profesor de medicina interna me decía, pues la insulina es el medicamento que mejor simula el cuadro de, digamos,
de efecto fisiológico en cuanto a el metabolismo de los glúcidos, no, o sea, no la secreta el páncreas, pero la está en sangre. Muchas veces la utilizamos para castigar a los pacientes y eso está mal. O sea, cuando un paciente oye insulinización, no comprende la necesidad y simplemente se vuelve un castigo. Además de que es un problema porque lleva una pauta más, no es tomarse un medicamento, es enseñar al paciente a cómo inyectarse, a cómo aseptizarse, en dónde inyectarse y todas las complicaciones que lleva esa punción, aunque sea pequeña. Sin embargo, está y siempre va a estar, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones más importantes? Pues en la hiperglucemia severa, en pacientes en estado catabólico, y sin duda siempre se ha quedado así por el efecto, digamos, nocivo del resto de medicamentos sobre las categorías de riesgo del embarazo, en el embarazo, ¿no? Cuando hay un riesgo importante con el tema de la insulina o qué podemos esperar de un paciente que está utilizando insulina, pues muchos ganan importante, es decir, ganan de peso y provoca hipoglucemia por las características y el contexto metabólico de la obesidad. Sin embargo, los estudios como Origin, que es uno de los metaanálisis que más se ha visto con el tema de la insulina, pues habla de que tiene neutralidad cardiovascular, o sea, no reduce un efecto. Entonces, ¿para qué utilizamos la insulina? Pues para salvar vidas y no para compensar la dieta. Eso es un error garrafal. Entonces, ¿qué proponemos como modelo integrador, teniendo en cuenta lo que Antonio precisamente habría dicho anteriormente y con lo que tenemos que aprender a trabajar nosotros y aprender a darle el papel importante a estos profesionales que están haciendo ciencia desde la investigación básica y nosotros podemos aplicarla? Es centrar un paciente con múltiples rutas. Y dentro de esas rutas no solamente están los factores orgánicos o biológicos, sino también tienen que estar los factores sociales. El paciente tiene barreras al acceso del medicamento, económicas, por distancia, pues utilizamos un agente clásico priorizado, como es el caso de la metformina, ¿no? Si el paciente tiene un alto riesgo de cardiovascular o ya tiene eventos asociados a la aterosclerosis o manifestaciones cardiovasculares, pues podemos utilizar las terapias duales o los antagonistas del receptor GLP-1 independientemente del uso de la metformina, ¿no? Si el paciente tiene un foco obesogénico, o sea, tiene aumento del peso corporal, tiene aumento de la grasa total hipervisceral, pues podemos utilizar un dual o agonista del GLP-1, ¿no? Si el paciente presenta manifestaciones como es el caso de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, pues también tenemos la posibilidad de usar SGLT2. Pero desde esta perspectiva que estamos planteando, hay que tener una premisa. Y es que estamos tratando riesgo cardiometabólico, no estamos tratando la glucosa. La glucosa, cuando estos procesos que están desregulados se regulen, pues evidentemente va a bajar. Muchísimas gracias. Te damos las gracias, doctor Alexis Alejandro, por tu plática tan esclarecedora. Vamos a pasar con el maestro en ciencias, Samuel Salinas Ramos. Él también es especialista en ensayos clínicos a nivel de laboratorio. Nos va a hablar de los biomarcadores que actualmente utiliza la bioquímica clínica para el diagnóstico de esta enfermedad y probablemente la necesidad de desarrollar nuevos biomarcadores. ¿Es así, Samuel? Tu micrófono, por favor, hay que abrirlo. Muchas gracias, doctor. Vamos. Bueno, Gusto, adelante, Samuel, adelante. pues, gracias. Ante todo, agradecer a los participantes y a la oportunidad prestada por el Laboratorio de Biología Molecular de la Escuela Superior de Medicina y pues a estos profesionales que desde la parte biológica, desde la parte clínica médica, nos han presentado pues las principales pautas sobre el informe realizado recientemente de la Asociación Americana de Diabetes y pues cómo mediante este análisis podemos entender qué es la diabetes hoy por hoy como diabetes moderna y cuáles son los biomarcadores y diagnósticos que le anteceden. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Pues partiendo de que en el laboratorio clínico, mediante la estrecha relación que existe con los equipos médicos a la hora de establecer un diagnóstico de diabetes, pues ocupa un papel preponderante debido a que es la primera barrera
que hay entre la decisión de un médico y a la hora de decirle al paciente. Pero no solo decirle al paciente si tiene o no tiene diabetes, es también cómo podemos decírselo, cómo podemos incluir otras especialidades que nos pueden servir pues, para dar una mejor calidad analítica a la hora de analizar, valga la redundancia, una patología tan complicada como los distintos tipos de diabetes. Bueno, pues para establecer las principales definiciones, cabe mencionar que es un biomarcador. Un biomarcador no es más que un elemento, sustancia, característica biológica que puede ser medida cuantitativamente dentro de un laboratorio. Entonces, este biomarcador nos va a indicar un proceso fisiológico, una condición patológica o la respuesta que esté dando el paciente ante un determinado tratamiento. ¿Qué sucede? De que estos biomarcadores deben de tener unas características que los hagan ser ideales a la hora de evaluar un contexto de enfermedad, en este caso de diabetes, lo que puede ser preciso, exacto y reproducible. Tiene que tener una validez clínica y además, pues tiene que ser altamente sensible y específico a la hora de establecer un rango promedio, que bien puede ser la concentración de glucosa que tenemos en sangre, o que también puede ser la que tenemos en orina. ¿Cuáles son los biomarcadores que tenemos en el caso de diabetes? Pues a la hora de hacer un diagnóstico, pues lo primero que nos mandan dentro de la consulta, a los que participamos dentro del laboratorio clínico, es la medición de la glucosa plasmática en ayuno. Hay pacientes que lo hacen a sí mismos, sin embargo, bien mencionaba el doctor anteriormente, de que es necesario, pues, darle la información al paciente de cómo debe realizarse la punción digital a la hora de medir la concentración de glucosa que tiene. Es muy importante también, que esto quizás muchas personas no lo saben, que se debe descartar la primera gota de sangre a la hora de colocarlo en la tira reactiva, debido a que esta gota de sangre tiene líquido tisular que, si bien tiene concentraciones de glucosa, no pueden interferir con la concentración de glucosa en sangre, que no es la misma. Y pues aquí tenemos los distintos riesgos o preriesgos que tenemos para desarrollar un fenotipo diabético, ¿vale? En la glucosa plasmática en ayuno, pues debe estar en una concentración menor a 100 miligramos por decilitro o menor a 5,6 milimol por litro. Esto es según los valores de referencia establecidos en este informe de la ADA, y también depende de la unidad de medida que establezca cada uno de los laboratorios. También tenemos un riesgo prediabético que va a un intervalo de 100 a 125 miligramos por decilitro, y ya superior o igual a 126 o a 7 milimol por litro, ya podemos decir que el paciente es diabético. Pues no, la verdad es que por la sola medición de la glucosa plasmática en ayuno no podemos conformarnos con eso. También otro de los exámenes que le mandan a los pacientes es la glucosa plasmática postcarga o prueba de tolerancia a la glucosa. Y esta prueba, si bien nos puede establecer los distintos tipos de glucosa que tiene un paciente a partir de un consumo aproximado de 75 gramos de glucosa anhidra, esto aproximadamente vendría siendo la cantidad de carbohidratos que cada persona consume en una comida promedio, pues nos puede poner que está menor a 140 por decilitros. Después parte de 140 a 199 y a partir de 200, a partir de esas 2 horas, el paciente puede que sea diabético. Sin embargo, es necesario preguntarle al paciente si ya tiene un diagnóstico previo de diabetes o si aún no lo tiene, puesto que le podemos dar una glucosa mucho mayor a la que puede tolerar, y pues el paciente nos puede desarrollar, en el peor de los casos, un coma diabético. Otras pruebas que se realizan es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada no es más que una prueba que se basa en la reacción que ocurre al unirse la glucosa a la hemoglobina. La hemoglobina es la principal proteína de transporte que, desde el recambio de gases, de oxígeno, que ocurre en los alvéolos pulmonares, pues esta se riega a la sangre y sirve como principal proteína transportadora.
Y bueno, pues también nos mide la cantidad de glucosa que presenta el eritrocito. Sin embargo, ya se mencionaba anteriormente de que esta prueba, pues, no está exenta de estar con ciertos desperfectos según el contexto clínico del paciente. También tenemos la fructosamina y la albúmina glicada, que estas son pruebas que nos establecen pues, los índices de glucosa que tiene el organismo en este caso en un periodo de 2 a 3 semanas aproximadamente. Y también tenemos los estados puntuales de insulina basal y de péptido C que nos ayuda a diferenciar entre los distintos tipos de diabetes. Esto es con respecto a los diabéticos que estén antes de botar la enfermedad, o los que no lo estén, o los que ya lo tengan. Sin embargo, cabe resaltar de que estos biomarcadores no están exentos de limitaciones y de ventajas y desventajas que tengan uno por encima del otro. Entonces debe ver del laboratorista informarle al paciente qué es lo que se le va a medir. Y también, conjunto al equipo médico, pues se debe ver cuáles son las pruebas que vamos a realizar en este caso. En el caso de que se vaya a medir hemoglobina glicosilada, pues tenemos que saber que solamente nos va a dar los estados de hemoglobina pegada al eritrocito según su promedio de vida, que es 120 días o 2 a 3 meses. ¿Cuáles son las ventajas? Es de que es una prueba altamente estandarizada, que casi todo el mundo lo envía, y que tiene buena correlación con personal que tengan complicaciones. Sin embargo, en el caso de pacientes que estén en un proceso anémico o un proceso de enfermedad renal crónica o que presente algún tipo de hemoglobinopatía o que esté bajo un régimen de transfusión, porque también puede ser un paciente diabético que se encuentra en terapia intensiva, pues no nos va a servir, debido a que se basa justo en la unión por un proceso que se llama glucosilación, en donde la glucosa se libera a la sangre, al torrente sanguíneo, y sin la reacción enzimática correspondiente, pues ya se puede unir y puede crear estados de hiperglucemia. Tenemos la fructosamina y la albúmina glicada, que nos establece las concentraciones de glucosa de 2 a 3 semanas, que si bien es útil en anemia, puesto que se deriva de otras proteínas plasmáticas y no principalmente de la hemoglobina, pues nos va a reflejar los cambios rápidos de tratamiento y está independiente al recambio eritrocitario. Sin embargo, hasta la albúmina glicada es más específica que la fructosamina, pues tiene un mayor nivel porcentual y de confiabilidad estándar dentro del laboratorio. Y bueno, también tenemos la anteriormente mencionada, la glucosa en ayuno y la glucosa postprandial. Otro método de diagnóstico que tenemos dentro del laboratorio es la medición de glucosa en orina. También es necesario, como parte de las buenas prácticas del laboratorio, decirle al paciente cómo debe de tomar su muestra de orina para evitar contaminaciones. En este caso, pues no nos pueda servir la muestra y tengamos que hacerlo pasar nuevamente por la incomodidad de que nos tenga que volver a traer la muestra debido a que no sea representativo. Bueno, normalmente el riñón reabsorbe toda la glucosa por filtrado glomerular, pero en el caso de hiperglucemia o alteraciones renales, como enfermedades renales crónicas, pues nos va a tener un rango de interferencia, debido a que está pasando alta cantidad de glucosa en orina, que puede estar bien por encima o de 180 miligramos por decilitro, o simplemente puede estar negativo y pues nos da, en este caso, otros métodos diagnósticos que existen, son métodos cualitativos, colorimétricos, que se basan en reacciones enzimáticas por tiras reactivas, que también nos miden concentraciones de glucosa. Sin embargo, ya se mencionaba anteriormente que no podemos caer en el glucocentrismo. También es necesario evaluar el riesgo cardiometabólico del paciente, puesto que la diabetes es fatal no porque hay un alto índice de glucosa, sino por las complicaciones cardiovasculares. En caso de que sea un paciente que esté tratándose en angiología, que tenga cierto grado de obesidad, es necesario complementarlo con otras pruebas. En este caso, un perfil lipídico
y con las proteínas de alta y de baja densidad. Y los triglicéridos también han sido pues un eje central a la hora de evaluar el daño circulatorio que tenga el paciente. Y bueno, pues al establecer la evaluación renal y metabólica integral, podemos caer en un diagnóstico más certero. ¿Cuáles son otras preguntas que podemos hacerle a los pacientes desde el laboratorio antes de tomar cualquier tipo de muestra? Pues si ha estado en un ayuno correcto de 8 a 12 horas, puesto que si el paciente tuvo alguna ingesta calórica, nos va a alterar los puntos de glucosa. Si realizó ejercicio intenso recientemente, vamos a recordar a través de la actividad física y en el músculo, en donde se almacena la mayor cantidad de glucosa. Y pues si el paciente ya tiene un diagnóstico de diabetes, justo para poder prevenir una mala medición, que nos lleva a un error preanalítico interpretativo, debido a que el paciente no usa un ayuno incorrecto o que se tomó la muestra inadecuadamente, al punto de que pueda ser embolizada y mal procesada y no sea una muestra representativa de valor diagnóstico. Y pues una interpretación aislada sin contexto clínico por parte del laboratorio puede llevar a complicaciones en este caso. Y pues también recordar que un valor normal no siempre equivale a un valor óptimo si no se evalúan pues otros biomarcadores representativos de diabetes. El laboratorio clínico, junto con otras especialidades, junto con los nutricionistas, junto con los médicos, biólogos y psicólogos, debemos crear sobre todo un contexto de medicina personalizada bien enfocada al paciente, puesto que cada paciente tiene un perfil metabólico único. Y pues la integración de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada más biomarcadores alternativos. O sea, no estamos discriminando estos métodos diagnósticos que ya están estandarizados, sino que nos hemos dado cuenta de que en un contexto de un paciente diabético, independiente del fenotipo y de su genotipo, es necesario llevar hasta pruebas genéticas en este caso. Y pues la evaluación conjunta con el equipo médico nos puede llevar a que los datos que medimos dentro del laboratorio sean mucho más correctos y nos ayuden a alcanzar una terapia más individualizada. Muchas gracias a todos. Te agradecemos, Samuel, por tu plática, por habernos llevado al mundo del análisis de las muestras en el laboratorio clínico. Gracias, A doctor. continuación, vamos a pasar con la nutrióloga Belén Galera, que nos va a dar un recorrido de la importancia de este aspecto en el diagnóstico de la diabetes. Adelante, Belén, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es un honor poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la nutrición, sí enfocada en la diabetes, pero desde otro punto. Desde que nosotros empezamos a comer de manera diferente, cuando realmente tenemos esta enfermedad, y cómo lo podemos ir viendo a través de los alimentos, incluso de los cambios fisiológicos que también podríamos llegar a tener. También vamos a estar viendo que ya no es el momento de restricciones, sino lo contrario. ¿Por qué? Porque también los paradigmas de cómo ver la diabetes ha cambiado. Por favor, la siguiente. Bueno, actualmente estamos teniendo una crisis epidemiológica y esto hasta el 2045 tenemos que van a haber una persona 70 millones, por lo cual esto es algo muy alarmante, porque entonces quiere decir que a pesar de que existan diferentes guías, pues realmente no estamos logrando lo que queremos, que realmente es evitar algunas complicaciones. Y estas complicaciones pues realmente van a estar involucradas desde las micro hasta las macro. También pues nos estamos dando cuenta de que ya las guías tradicionales ya no nos están funcionando, porque el hecho de tener una restricción, pues también no nos están haciendo de que tengamos realmente un apego al tratamiento nutricional y pues obviamente igual con el farmacológico. Por lo tanto, tenemos que ver desde otro punto cómo se está llevando a cabo la nutrición,
en esta enfermedad y cambiando de acuerdo a cada tipo de persona. Porque ahorita no es la diabetes no es un problema matemático, realmente es un fallo molecular que cada uno de nosotros va a tener, porque cada uno, nuestras moléculas, nuestras hormonas van a actuar de manera diferente. La siguiente, por favor. Ok. Y bueno, aquí me gustaría comentar acerca de este estudio. Este estudio fue hecho del Instituto Weizmann y pues mencionan a dos individuos, hacen que coman lo mismo, pero en cada uno hay una expresión diferente de los alimentos. En este caso, ambos comen plátano y una galleta, pero vemos que en el participante A, pues va a haber un pico de glucosa con el plátano, mientras que en el participante B tenemos que es la galleta. Y esto no es que echarle la culpa a los carbohidratos, sino simplemente es que cada uno de estos pacientes pues tiene diferentes factores que van a influir. Y ahí, por ejemplo, tenemos la genética. No es lo mismo que durante una carga genética va a tener un 30% ya garantizado de esa enfermedad, más aparte de que hay un desequilibrio en la microbiota y pues es en parte fundamental, porque si la microbiota está mal, realmente nada fluye. También la parte cronobiológica, que esto pues va a depender incluso de la edad. No es lo mismo de una persona que sea joven, que a lo mejor pueda adquirir nuevos hábitos, comparado a una que ya es en su transcurso de vida, pues su dieta fue mala. También aquí va a influir la actividad física, incluso la parte de fuerza. Por lo tanto, aquí no hay que echarle la culpa a los carbohidratos ni satanizarlos, sino simplemente existen otros factores en los cuales la nutrición ahí va a influir en cada uno de nosotros y por lo tanto hay que garantizar que nuestra dieta sea personalizada e individualizada, porque existen diferentes, por lo tanto, pues sí van a influir en nuestros resultados. La siguiente, por favor. Ok. Y hablando de los carbohidratos, pues vamos a tener que va a ser más importante la calidad que la cantidad. Entre ellos, pues vamos a tener que si los carbohidratos tienen mayor cantidad de fibra, que es esta fibra permitir entre al torrente sanguíneo, igual se activen diferentes receptores, como pueden ser los de GLP-1, y que por lo tanto manden una señalización de saciedad, mientras que los carbohidratos simples nos van a dar un pico de glucosa dado por su índice glucémico que es alto y que no nos van a dar saciedad, al contrario, nos va a permitir que nosotros queramos comer en cada momento y que esto también va a pues causar malos resultados de acuerdo a las pruebas diagnósticas. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestra dieta esté llena de más nutrientes y no enfocarnos en las calorías, porque ese va a ser una gran llave para que realmente tengamos buenos resultados. También es muy importante de que nos empecemos a quitar ciertos mitos que más adelante. Por favor. También vamos a tener que existen diferentes patrones alimentarios y dentro de esos patrones alimentarios tenemos 4 importantes, que va a ser dieta mediterránea, dieta baja en carbohidratos, dieta basada en plantas y la dieta DASH. Cada uno va a tener un efecto diferente en cada cuerpo. Y es que también tampoco nos debemos de casar de que, bueno, tengo diabetes, por lo tanto voy a usar este tipo de dieta. No, realmente vamos a ver que de acuerdo al paciente va a ser lo que vamos nosotros a integrar en cuestión de alimentación, incluyendo también la parte fisiológica, la parte de los medicamentos, si no tiene otras enfermedades. Y cada uno de estos patrones alimentarios sí tiene suficiente evidencia. Y cuando nosotros hacemos la combinación desde las recomendaciones de realmente tenemos resultados diferentes. Lo que sí es súper importante recalcar es que, por ejemplo, la dieta mediterránea sí va a tener un efecto positivo comparado a las demás, pero vuelvo a repetir, cada cuerpo es diferente y que cada persona, incluso en cuestión cultural, también ahí vamos a tener otro punto muy a favor, en lo cual podemos hacer que la persona llegue a tener este apego. Solamente es importante recalcar que la dieta keto sí tiene cierto efecto, pero no va a ser lo ideal.
porque hormonal, más estar vigilando la hidratación, porque esto puede llegar, si no está bien calculada, por así decirlo, pues esto va a provocar que en una persona pueda sufrir cetosis. Y esta cetosis también llevarlo a que incluso llegue al hospital porque puede tener disminución de hiperglucemias. Ahora, algo muy importante nuestro que hay que recalcar es la microbiota. La microbiota van a ser todas las bacterias que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo. Y que cuando ocurre pues obviamente van otros problemas en otras partes de nuestro cuerpo. Cuando esta microbiota nosotros la queremos enriquecer, pues va a ser a través de alimentos fermentables, como puede ser el yogur, la kombucha. Estos productos fermentados, junto con la fibra soluble que ya les había mencionado anteriormente, va a ser un gran plus, porque esto le va a dar alimento a los probióticos que nosotros estamos consumiendo, así también como la variedad de bacterias que debemos tener en esa parte intestinal. Y al tener ese equilibrio, pues realmente va a mejorar incluso la sensibilidad a la insulina, que es algo que se trata desde manera interna en cuestión de la nutrición para que realmente haya cambios. Esto de sentirte inflamado, sentirse estreñido, no, o sea, no es normal. A veces llegamos a normalizar las cosas, pero la verdad es que no. Y desde ahí, cuando empieza esto, es porque la microbiota está sufriendo un desequilibrio. Entonces, sí es importante, pues, mejorar esa parte. Ahora, dentro de la microbiota y metabolismo, van a existir también otro punto muy importante, que son los fitonutrientes. Estos fitonutrientes van a tener un impacto en la parte de nuestro cuerpo, incluso genética, es decir, la nutripegenética. Y esto está relacionado con el consumo de ciertos compuestos activos que van a tener los alimentos. Por ejemplo, que puede ser el resveratrol, que nos va a ayudar como un antioxidante, es decir, que va a ayudar a que mejorar la calidad incluso de las células y tratar de detener el daño de estas células. También vamos a tener al omega 3. El omega 3 es un nutriente antiinflamatorio que en este caso va a ayudarnos a inhibir una de las moléculas que va a ser NF-kappa beta. Y por ejemplo, igual va a empezar a bloquear este proceso inflamatorio, que va a ser muy importante, que incluso lo vamos a ver o lo han estado mencionando también mis compañeros en el iceberg. ¿Me ayudan a cambiar, por favor? La siguiente. Ajá. Justamente, cuando existe una inflamación crónica, un estrés oxidativo, una disfunción mitocondrial y una desregulación en el tejido adiposo, realmente aquí es donde todo esto va a hacer que también se exprese la parte de una hiperglucemia. No es solamente atacar a la hiperglucemia, también tenemos que ir contra ellos, porque se vuelve un círculo vicioso. Se mejora una cosa y lo otro vuelve a lo mismo. Entonces, para que realmente todo mejore, sí tenemos que llegar desde la raíz para que realmente haya mejora en la parte hiperglucémica y realmente los pacientes, ustedes llegan a sentirse mejor junto con la alimentación, junto con la parte farmacológica, incluso la parte psicológica va a ser algo muy fundamental porque nos va a ayudar a cambiar conductas que también van a estar relacionadas con la nutrición. Y bueno, tenemos algunos mitos nutricionales y cómo se impactan en la parte bioquímica. Tenemos muchos mitos. Parece que se desconectó Belén. ¿Pueden atender el asunto? Yo en un momento. Sí. ¿Me escuchan? Ok. Adelante, Belén. Vamos a tener dentro de estos mitos que el consumo de fruta está prohibida y realmente no. Realmente lo que va a estar prohibido es la forma en que lo vas a comer. Si tú lo tomas en jugo, por ejemplo, una porción va a ser 1/4 de taza, o sea, ni siquiera es un vaso, comparado cuando tú sí te comes la cáscara de las frutas, que eso realmente también va a tener fibra soluble y va a permitir que haya una mejor absorción en cuestión de los nutrientes y además no generar un pico de glucosa.
También vamos a tener que el comer cada 3 horas es lo ideal. Y a veces sí tenemos que nutriólogos están que sus 5 comidas, pero realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque incluso la ingesta frecuente va a permitir de que tengamos una carga glucémica o un pico glucémico y le va a bloquear algunos otros procesos bioquímicos que son importantes, que va a ser la lipólisis y la autofagia. La autofagia, pues justamente de cómo se absorben los nutrientes. Y tenemos también otro mito, que son las grasas como enemigo. Realmente no, aquí volvemos con la calidad de los nutrientes y esta calidad pues va a estar muy relacionada a los tipos de grasas que vamos a estar consumiendo, que van a ser las grasas saludables, que van a contener grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, que por ejemplo dentro de las poliinsaturadas volvemos a encontrar al omega 3 y este omega 3 por ejemplo lo podemos encontrar de forma vegetal o animal, que incluso esta absorción pues va a mejorar la fluidez de las membranas y va a permitir una mejora en los receptores, que es lo que se busca con la parte farmacológica, también la parte de nutrición, que estos receptores lleguen a tener mayor y permitan que la glucosa se diera y mande por ahí. Por lo tanto, también es importante la parte terapéutica farmacológica y la interacción fármaco-nutrimento. A pesar de que estén dando los medicamentos, los mejores, sí va a ser muy importante tratar de evitar los efectos adversos nutricionales que te pueden ocasionar, porque igual, volvemos a lo mismo, si no empezamos a unir todo esto, realmente no va a mejorar esta parte hiperglucémica. Y bueno, uno de los que tenemos son los agonistas GLP-1, que uno de los efectos pues van a estar relacionados con la sarcopenia. Ahora, que por lo tanto también no es bueno llegar hasta ese punto. Si ya estamos detectando que existe este riesgo real, ya es atacarlo. ¿Y cómo? Pues ahí realizando un aumento en el consumo de proteínas de suficiente calidad para que no nos lleguen a desajustar, por ejemplo, en otros aspectos. Y también el entrenamiento de fuerza, que también va a ser parte fundamental. También otros que tenemos son los inhibidores GLP-2, que en este caso también es importante la hidratación. Y también volvemos a lo mismo, la parte restrictiva, por ejemplo, que las dietas keto, hay que tener mucho cuidado porque sí pueden ocasionar otros problemas, como la cetoacidosis, y pues también una deshidratación grave. Y bueno, como parte fundamental que va a ser la metformina, al igual que en la parte nutricional, se tiene que revisar el monitoreo de vitamina B12, porque sí se ha encontrado de que es pacientes que llegan a tener un consumo por años de sí ocurre esta deficiencia y que por lo tanto, con el transcurso del tiempo, solamente se van presentando algunos otros síntomas y vuelve todo a desencadenarse. El protocolo que nosotros debemos de seguir para que realmente esto llegue a funcionar. Primero va a ser la evaluación metabólica integral, que ya incluso habló nuestro compañero Samuel, y en este caso es solicitar algunas pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio nos van a ayudar para ir identificando incluso riesgos o igual el diagnóstico. Puede ser el FOMAIR, la PCR, que esta nos va a ayudar a la parte de inflamación, el perfil lipídico, este va a ser algo más específico y avanzado, que es el ApoB, y algunas mediciones antropométricas, que puede ser la académica, nos va a ayudar a identificar la grasa visceral, que esta también que hayas modificado algunas cosas, no se mueve, pues realmente es un dato muy alarmante. La estratificación, que aquí es determinar cuál es el añadido con la parte farmacológica, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a empezar a partir. No es bueno ir determinando desde, quiero llegar a consulta, bajar el peso. No, realmente hay otras cosas más a fondo que si igual volvemos, si la microbiota también no está bien, pues ahí no tiene caso de que empecemos a hacer cambios.
tenemos que ir mejorando la microbiota y ahí poco a poco y se van a ver los resultados de manera sostenible, que es lo que buscamos en esta parte. También la individualización. Aquí, igual, aparte de calorías, ya no hay que casarnos con ello, porque igual podemos consumir ciertos alimentos, pero van a tener calorías vacías. Lo que buscamos ahorita es que en verdad tengan suficientes nutrientes, los necesarios para que realmente empiece a mejorar. Y esto también pues va a estar relacionado con el fenotipo y también la adherencia. Y para esto pues de la adherencia sí es necesario el cambiar conductas. Y estas conductas pues las va a apoyar con la parte de un psicólogo. Y por último tenemos el monitoreo tecnológico, que actualmente eso permite de que tengamos una relación de cómo se comporta el cuerpo hacia diferentes estímulos y por qué se liberan esos picos de glucosa. Y la verdad ayudan bastante. Y ya teniendo como conclusión, como conclusión, es que realmente es importante olvidarnos de lo tradicional que teníamos de hace años con la parte biológica de la diabetes. Realmente ya el paradigma ha cambiado demasiado y que también nos ha permitido ver desde otro punto de vista esta enfermedad. También que es necesario integrar la genética, la microbiota, la fisiología, y al igual que el cambio de conductas a través de psicología. Y que por lo tanto la nutrición en diabetes no es restricción, realmente es estrategia metabólica personalizada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Ahora podemos valorar la importancia de la nutrición en la en el tratamiento de una enfermedad, en el diagnóstico de una enfermedad tan compleja como es la diabetes, pero no solo es la nutrición, no solo es la clínica, no solo es el diagnóstico en el laboratorio. Estamos considerando que hay diversos aspectos que diversos especialistas deben de participar. En este caso, vamos a escuchar al psicólogo, también estudiante de doctorado, Ramón Castillo. Nos va a hablar de la complejidad de valorar a un paciente y cómo la psicología puede aportar mucho al diagnóstico y o tratamiento de esta enfermedad. Adelante, por favor, Ramón. Gracias, doctor. Primero que nada, quiero agradecer a todos los presentes y agradecer al equipo y grupo de trabajo del Laboratorio de Biología Molecular. Pues bueno, para empezar a hablar es esta parte de la psicología. Quiero empezar hablando sobre los demás predecesores, los cuales son otras áreas de la salud que se centraron mucho en lo que es la diabetes. La diabetes como tal es una enfermedad, pero ¿dónde queda el lugar de la persona? ¿Dónde queda el lugar de la emoción, del sentimiento? Eh, no solo el manejo de la diabetes mediante la medicación, el fármaco, ya que la mente va a jugar un papel importante en el desarrollo de estas enfermedades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la conexión de la mente y la salud física va a ser una de las batallas más cruciales donde no se ve a simple vista. Es decir, la diabetes de estrés va a ser un malestar específico ligado a la gestión de la enfermedad, pero además también, pues bueno, existe la fatiga decisional, que eso va a ser el agotamiento, ese agotamiento constante por las decisiones microterapéuticas de cómo continuar, cómo seguir, cómo poder tratar o cómo poder llevar dicha vida con dicha enfermedad. Además, pues bueno, de las complicaciones sobre la ansiedad, estas complicaciones que es el continuo estar pensando en el futuro, si va a pasar, si no va a pasar, qué va a continuar y qué va a suceder. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, la diabetes es descrita, pues bueno, como una carga genética, ¿no? Donde además está involucrado o involucrada la parte del estrés. Y bien, como centro tenemos la adherencia, esa palabra que todos conocemos pero que casi nadie aplicamos. La adherencia, y más la adherencia terapéutica, va a ser definida como la disciplina, la regulación, la conducta sostenida que va a integrar el bienestar emocional y el control glucémico. Va a estar asociada al autocuidado, a la conducta, que estas van a ser determinantes para el cambio de hábitos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, se ha hablado ya en las diapositivas pasadas o en las presentaciones pasadas sobre los diferentes aspectos de las diferentes áreas de la salud, como es lo biológico, lo médico, lo clínico, la nutrición. Pero bien, ¿qué es el estrés y cómo ha evolucionado este concepto de estrés?
En un inicio, los fisiólogos y los médicos intentaban definirlo, darle un significado, donde este significado, pues bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo. Una de las definiciones o de las primeras definiciones fue por Hans Selye, en el cual él intentaba decir que era un síndrome general de adaptación a un ambiente, el cual tuvo que ir cambiando o modificándose, ya que la expansión de los diferentes enfermedades que cotidianamente nos están achacando o llegando, pues bueno, no solamente se queda en la parte biológica, trasciende a la parte sistemática, donde la OMS actualmente en el siglo XXI nos dice que el estrés va a ser un determinante global de factores de riesgo no transmisibles, pero que van a hacer que este tipo de enfermedades trascienda, es decir, un deterioro más significativo. Siguiente diapositiva, por favor. Por lo cual, el hablar de la tipología del estrés nos lleva a la duración y la valencia, donde la duración va a ser medida por la parte aguda y episódica, que es una respuesta inmediata frente a un evento que tenemos, ya sea adverso o no, que ya sea físico, fisiológico, o sea, hablar emocionalmente o hablar cognitiva y mentalmente, lo cual puede pasar a ser crónico mediante el sostenimiento de ese estrés, la parte dañina y la parte sistémica, como ya mencioné. Y por la valencia, esta valencia va a importar mucho, ya que el eustrés es ese estrés positivo el que nos va a ayudar a hacer el afrontamiento y salir adelante. Por la otra parte, el distrés, la parte negativa, es el distrés el que nos va a limitar, nos va a paralizar o va a hacer que, bueno, se desarrolle una inflamación. Siguiente diapositiva, por favor. La fisiopatología del estrés, como ya la han escuchado a lo largo de estas presentaciones, bueno, primeramente surge el estrés. ¿Mediante qué estímulos? Ya sean perceptuales, visuales, auditivos, sensoriales. Este tipo de estrés va a activar el eje HPA. ¿Qué es el eje HPA? Es el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, el cual va a desencadenar una salida de hormonas, la cual va a ser la elevación del cortisol o de la adrenalina. Una va a ser para el movimiento, para afrontar estímulos adversos, y la otra va a ser para la paralización, ya sea fisiológica, conductual o mental. Y por ende, ya se ha hablado de la gluconeogénesis, lo del aumento y en qué consiste, que va a desencadenar o va a promover un aumento de la resistencia en la insulina, la cual va a desencadenar en el descontrol glucémico. Siguiente diapositiva, por favor, donde este control glucémico va a desencadenar en malestares emocionales. Por mencionar uno, cuando es hipoglucemia, esta disminución, va a haber un pánico inmediato en el de ¿estaré consumiendo lo suficiente o no? Va a haber una sensación de urgencia vital. Y por otro lado, la hiperglucemia crónica, la cual nos va a llevar a una ansiedad anticipatoria, es decir, ¿qué va a pasar en ese futuro? Si va a haber ese miedo a desencadenar a desencadenar ceguera o las amputaciones que se puedan realizar. Esta es una amenaza silenciosa a largo plazo de lo que pudiera pasar hablando de lo fisiológico en lo emocional. Esas repercusiones de ansiedad, miedo, depresión, estrés, además de el pánico que va a imposibilitar el movimiento o el tener nuevos acercamientos hacia nuevos profesionales o profesionistas de la salud. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, aquí tienen una triada. Esa triada va a ser esa parte invisible del estigma de peso, esos juicios sociales sobre la parte corporal, ya que bien sabemos que la enfermedad de la diabetes no va sola, va acompañada ya sea con el aumento de peso o la disminución de este, donde hay esa estigmatización que va a desencadenar ciertos padecimientos emocionales, mentales y psicosociales, donde viene ese estigma de la salud, que muchas personas, pacientes, usuarios o clientes o personas que presentan o viven con la diabetes, mencionan o presienten que es un tabú o lo ven como algo de acudir con el psiquiatra, el psicólogo. Yo no, porque no estoy loco, porque no presento ninguna demencia. No, cuando no, el psicólogo o el psiquiatra va a presentar esa adherencia o va a ayudar a esa adherencia al tratamiento, ese cambio de acciones, de conductas que van a hacer una mejora en la prevención desde antes de tenerla o presentar dicha enfermedad o posteriormente a ella. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, una de las primeras instituciones es la familia, donde las personas que se viven con diabetes o con otras enfermedades, pues bueno, van a requerir, además
de ciertas habilidades personales o sociales o interacciones sociales, ciertas habilidades que son el apoyo emocional, el manejo de la crisis, la supervisión terapéutica, que más adelante iré tocando sobre lo que es la multidisciplinaridad y la asociación de estas disciplinas de salud hacia el paciente o la persona que se vive con diabetes. Además, pues bueno, de tener la parte de un control alimentario. Siguiente diapositiva, por favor. El modelo multidisciplinario, ¿qué nos dice? Que ya no se ve al paciente, usuario, cliente, desde una sola perspectiva, como una persona o un ente solo que vive o se asume con la enfermedad, sino es ese paciente más la familia que va a ayudar a promover esa actividad física, va a educar en cuanto a la diabetes, lo que es, lo que representa y el cómo vivirse, además de la parte de la nutrición, los cambios alimenticios o alimentarios que se van a llevar junto con la familia, desde el dejar de consumir cierto tipo de productos como son refrescos, ¿no? Por mencionar alguno. Y la parte psicológica que va a ser esa adherencia al tratamiento, además de promover la parte del acudimiento o la acudición o con los profesionistas endocrinólogos o médicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hemos hablado de la multidisciplinariedad, de las diferentes disciplinas que el paciente con diabetes va a tener o va a presentar, pero para empezar a hablar de aspectos psicológicos y por mencionar diferentes modelos o métodos o escuelas de la psicología, uno de los cuales tiene más efectividad es la terapia cognitivo-conductual. Con esta quiero decir que es la que se ha visto que su eficacia y eficiencia promueven una estabilidad metabólica. Es decir, si la persona que se vive con dicha enfermedad queremos que construya un edificio, que construya una salud estable, primero debe de existir una conceptualización de lo que es la enfermedad, cómo se vive y cómo asumirla. Además de esto, pues bueno, es entender lo que ocasiona y el entrenamiento en la adherencia. La adherencia que son esas herramientas para realizar actividades cotidianamente como el cambio de hábitos, el ejercicio, las dietas, el tener interacciones sociales para poder dar una resolución a los problemas y limitar esas barreras que son un impedimento para este cambio de conductas. ¿Para qué? Pues bueno, para la prevención de recaídas. Estas estrategias prácticas, pues bueno, son la educación. La psicoeducación va a estar basada cuando tú le pones nombre a una enfermedad, a una emoción o algo que te está quejando, ya la identificas y la puedes nombrar. Es decir, una de las partes de la psicoeducación es escribir esas emociones, esas percepciones, esos sentimientos, cómo se asume con la enfermedad, donde también está asociado a grupos o asociada a grupos de apoyo, los cuales van a tener cierta interrelación en cuanto a los hobbies, que van a ser actividades al aire libre, actividades intramuros, los cuales son esas rutinas estructuradas que nos van a ayudar a darnos pertenencia y al asumirnos o vivirnos con dicha enfermedad y los cambios de hábitos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, para finalizar, quiero mencionar que la adherencia no es falta o esa inexistencia de fuerza de voluntad. Al contrario, es una competencia emocional que nos va a dar estabilidad. Es decir, mientras más apego exista, va a haber un aumento de la salud junto con las diferentes áreas de la salud, con los diferentes profesionistas. Por lo cual, la diabetes debe de tratarse integralmente desde un modelo biopsicosocial. El ya no asumir a la persona que presente o viva con diabetes como un paciente nada más, sino es familia, profesionales, cambio de hábitos, entre muchas otras acciones, como pues bueno, ya lo fuimos viendo a lo largo de estas ponencias. De mi parte sería todo y nada más agradecerles a todos por su paciencia y a mi grupo, por favor, de laboratorio. Muchas gracias. Gracias. Te damos muchas gracias, Ramón, por tu participación y por resaltar la importancia actual de de la psicología en el tratamiento de un paciente tan complejo como es el diabético. Somos testigos desde hace varios años cómo la psicología está dando el salto cuantitativo dentro de las ciencias biomédicas y se está integrando a este proceso de investigación de las enfermedades complejas. Vamos a pasar a una ronda de preguntas que se nos han hecho. Vamos a- voy a permitirle preguntarles a nuestros panelistas
nuestros expositores este tipo de preguntas que son bastante interesantes. Algunas, vamos a ver, MG nos pregunta, ¿sigue siendo válida la clasificación clásica de la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2 desde una perspectiva molecular? ¿O ya es insuficiente? Pues yo creo que esto podría ser dirigido a nuestro biólogo molecular, es Antonio Ávila, o bien, si quiere participar, el doctor Alexis Alejandro. ¿Quién de los dos quiere responder esta pregunta? Bueno, desde el punto de vista didáctico, e incluso para agrupar el conjunto de padeceres, pues pudiera en un momento determinado ser útil. Sin embargo, teniendo en cuenta los mecanismos fisiopatológicos que ya hemos visto y sobre todo a nivel molecular, y sabiendo que la hipoglucemia es un resultado, no una causa, entonces la clasificación diabetes 1, diabetes 2, e incluso el resto de los tipos de diabetes, pues así habría que repensársela, sobre todo con el fenotipo 2, porque el uno sabemos que es un defecto en la secreción de insulina, donde es prácticamente nulo, donde y la inmunidad está presente de forma muy protagónica, y ya sabemos cuáles son las pautas que tenemos que seguir, aunque hay desafíos en la práctica clínica diaria con el fenotipo 1, incluido porque cuando estamos administrando insulina exógena a esos pacientes, pues esos pacientes también tienen, como el resto, derecho a producir, o sea, o a experimentar resistencia. Incluso existe hoy en la cotidianidad de lo que hacemos los médicos, pues el uso de algunos fármacos independientemente del fenotipo que anteriormente estaban enfocados a la diabetes tipo 2, como es el caso de metformina, y que hoy también utilizamos en el tipo 1, porque hemos visto que esa hormona exógena o sintética que le damos, que es la insulina, pues también puede desarrollar. ¿Y qué demuestra que la diabetes tipo 2 no es una sola entidad, sino un espectro de sus fenotipos moleculares? Pues precisamente la variabilidad clínica que tienen estos pacientes, donde en un momento determinado los agrupábamos en ese grupo de fenotipos 2, sin embargo, digamos que no respondían a la terapéutica. Entonces eso nos habla de que el camino no era tan plano como lo pensábamos, es decir, había muchos tropezos o pudieran haber diferentes caminos que todos desembocaran en los pacientes resistentes a la insulina, si lo queremos ver desde esa forma. Bueno, pero al final, dime, doctor Alexis, si desde una perspectiva molecular esta clasificación es insuficiente, Sí, desde una perspectiva molecular, definitivamente sí. O sea, pero esto no no. descalifica a la Sociedad Americana de Diabetes. No. O sea, insisto que el uso de los recursos estos de nomenclatura pues son didácticos y están enfocados en determinados. Pero desde una perspectiva molecular hay que abordarla desde una forma de que cada uno de los mecanismos que están involucrados pues pueden estar o confluyendo o pueden ser específicos y no necesariamente tengamos que ver un patrón de resistencia a la insulina exclusivo por lo que hemos visto que es una vía completamente inhibida. Muchas gracias, doctor Alexis Alejandro. Tenemos otra pregunta de la misma participante. Nos dice, ¿qué evidencia demuestra que la diabetes tipo 2 no es una sola entidad, sino un espectro de subtipos moleculares? Antonio, ¿quieres contestar esta pregunta? Por supuesto, doctor. Bueno, pues suplementando la respuesta que dio Alexis, la práctica clínica sugiere que la simplicidad ayuda mucho a poder diagnosticar estas enfermedades. Mas, sin embargo, nos vemos en la necesidad de ver subtipos de diabetes para poder clasificarlos de una forma correcta y a partir de ella dar un diagnóstico. Entonces, la evidencia nos ha indicado que las causas biológicas que generan las diferentes manifestaciones que observamos en la diabetes nos conllevan a una necesidad de poder hacer ese tipo de subclasificaciones. Muy bien, muy bien. Entonces, todo esto que nos hablaste de la disfunción mitocondrial, la inflamación generalizada, el estrés oxidativo y, por ejemplo, estrés de retículo endoplásmico, contabilizan para que cada uno per se y combinación de ellos de manera diferente estén generando diferentes subtipos de diabetes, ¿no? Sí es, doctor, y no solamente esas características que se mencionaban, sino también el factor epigenético
Y nosotros en nuestro laboratorio también estamos desarrollando técnicas de biología molecular para poder reconocer tanto esas modificaciones que generan cambios de los niveles de expresión de estos mensajeros y poder así tener un diagnóstico incluso más refinado de estas categorías de diabetes. Qué interesante comentario con las cuestiones de la epigenética. Habrá que generar una nueva plática a ese respecto para pues, poder tratar de entender mejor a profundidad este aspecto, ¿no? Que llama mucho la atención. Esas proteínas que borran, que escriben o que llevan de un lado a otro de la célula, qué importancia actual tienen en la investigación. Muchas gracias, Antonio. Hay otra pregunta que está en relación a la hemoglobina glucosilada. Yo creo que esto nos las puede contestar nuestro especialista en técnicas de laboratorio y diagnóstico, el maestro Samuel Salinas. A ver, Samuel, ¿estás presente? ¿Me escuchas? ¿Escucha bien? Ah, sí, sí, ¿me escuchas? Adelante. Bueno, mira, te voy a hacer la pregunta. ¿Hasta Sí. qué punto la reducción de la hemoglobina glucosilada impacta en la disminución del riesgo de retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes? Sí, está muy interesante la pregunta, puesto de que es uno de los principales biomarcadores que hemos estado analizando ahorita en este seminario y pues tiene un impacto claro ante todo, sobre todo en las complicaciones microvasculares que no están exentas a aparecer dentro del paciente diabético y además si está acompañado de un exceso de peso corporal, se sabe que al menos eh, 1% menos de la hemoglobina glicosilada puede caer en riesgo de retinopatía y nefropatía si disminuye aproximadamente un 30 a un 35%. Sin embargo, en la enfermedad cardiovascular el efecto es mucho más modesto, así que influyen otros factores, en este caso inflamación. Por eso mencionaba anteriormente la parte del exceso de grasa corporal. Y pues también influye la disfunción endotelial, el riesgo cardiorrenal global, que la glucosa pues, puede infiltrarse también en distintos órganos, debido a que al estar junto con de oxígeno, que es la hemoglobina, pues puede llegar no solo a uno, sino a varios órganos y provocar pues nefropatías, neuropatías, retinopatías, en dependencia del órgano diana en el que se encuentra. Muchas gracias, Samuel. A ver, Sí. si tenemos, bueno, no sé si esta pregunta es para ti o también nos la pueda responder nuestro médico especialista. En pacientes con fenotipo glucocéntrico asintomático, ¿qué marcadores tempranos permiten identificar el riesgo cardiometabólico aún en ausencia de síntomas clínicos? ¿Eso es posible? Sí, o sea, y de hecho es una pregunta Sí, extremadamente importante, sí. Sin duda, un paciente con un fenotipo glucocéntrico o asintomático no está exento en un momento determinado, como lo decíamos, de progresar a un daño de un órgano diana, ¿no? Entonces, pues, aunque el paciente esté bien aparentemente en cuanto a valores, como es el caso de la hemoglobina glucosilada, incluyendo y ya sabiendo cuáles son las limitaciones que tiene este biomarcador, pues debemos buscar varios, digamos, elementos que nos den daño a nivel de órgano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá a nivel renal pudiéramos hablar de albuminuria, hay que hacerle a los pacientes filtrado glomerular para determinar la tasa de filtración, no están exentos de un estudio en cuanto a perfil lipídico, buscando sobre todo signos marcados de patrones ateroscleróticos, e incluso se utilizan otros tipos de estudios más sensibles y menos específicos, como es el caso de la proteína C reactiva ultrasensible, ¿no? Lo importante aquí es entender que estos marcadores, pues también, o sea, o revelan, son indicativos de riesgo cardiometabólico, pero subclínico, porque que no estén manifestando ahora mismo el síntoma no quiere decir que no estén es decir, en el progreso a una complicación o lesión. Entonces, hoy no basta solamente con controlar la glucosa, como se ha precisado en la charla,
evaluarla, sino que también debemos evaluar el riesgo cardiorrenal integral. O sea, estos marcadores no son específicos para pacientes en los que sospechemos, sino que se lo debemos hacer o debería estar estandarizado en cualquier consulta de primera, digamos que de primera consulta con el paciente diabético. Oh, qué interesante respuesta. Pero bueno, fíjense que yo podría hacer algunas preguntas por ejemplo, a nuestra nutricionista. Belén, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Mira, nuestro país por excelencia es rico en medicina tradicional. La cuestión es que hay muchas plantas que nuestras abuelitas, en nuestras familias, podemos ir al mercado y poder hacer infusiones y tomarlos. Todas estas plantas se sabe de manera histórica que tienen propiedades antiinflamatorias, antidiabéticas, etcétera. Y tú particularmente en tu plática estuviste hablando de omega 3, ¿no? Y estuviste hablando de algunos otros elementos como muy interesantes que provienen de este tipo de plantas, como el resveratrol, pero no son los únicos. México es riquísimo en esa tradición. ¿Tú crees que el nutriólogo deba incorporar esa práctica tradicional con ese conocimiento empírico o necesitamos desarrollar en el laboratorio, eh, digamos, elementos que nos digan qué tan efectivos son estos antioxidantes, qué tan efectivos son estos antiinflamatorios, qué tan efectivos son estos antiapoptóticos, o eh, que nos ayuden a regular ese glucocentrismo y que ahora sabemos va acompañado de disfunción mitocondrial o que va acompañado de inflamación, que va acompañado de alteraciones epigenéticas o alteraciones en la microbiota. ¿Qué tan complicado es para el nutriólogo acceder a este tipo de conocimientos y acercarse a un laboratorio de investigación? ¿Tú crees que vale la pena luchar por ello o de plano todavía es demasiado complicado? Ok. Eh, Primero, sí, hay muchos componentes que contienen diversos alimentos, incluso de la medicina tradicional, que sí pueden ayudar en esto, en la regulación bioquímica de los pacientes. Pero sí, un gran problema algo que sí solemos enfrentarnos es que primero, pues saber cuánto realmente es lo efectivo, en qué momento, qué otros factores van a influir o incluso, por ejemplo, entre los alimentos, cómo se deben de consumir. Porque, por ejemplo, dentro del omega 3 podemos decir que tenemos a la linaza que molida nos aporta lo suficiente, pero por ejemplo, hay muchas personas que llegan a consumirla de otra manera y pues realmente no lo van a aprovechar. Ahora, si un laboratorio apoyara en esta parte de saber cuánto es lo necesario para que haya un impacto para esta mejora de perfiles bioquímicos, pues sería lo ideal. Pero realmente todavía podría yo decir que dado en la parte práctica, sí cuesta mucho trabajo de que incluso el consumir algún compuesto no genere miedo. O sea, todavía falta esa parte donde sí también tenemos que empezar como a educar al paciente que también ciertas cosas a través de otra forma puede ayudar a no mejorar y no necesariamente de que siempre sean los medicamentos. Entonces, sí siento que todavía hay una gran lucha en esa parte. ¿Por qué? Porque todavía no hay como mucho conocimiento, lo cual, pues la verdad, sería muy importante indagar más en qué otras cosas sí podríamos llegar a consumir y de qué forma. Y a través de un laboratorio que nos diga cuánto, eso sería ideal. Sí, sí. La cuestión es cuánto y cómo. Si bien Ujú. estos no son medicamentos, son suplementos, sabemos que la mayoría de las cosas, por no decir todas, todo en exceso es dañino, ¿no? Entonces, y tenemos que saber cuáles son las cantidades suficientes para poder ser administradas y además, como lo han mencionado a lo largo de toda la plática, pues tiene que ser de manera individualizada, tiene que ser personalizada, ¿no?
Pues sí, yo creo que un elemento muy importante en la práctica clínica pues van a ser ustedes, pero como decimos, apoyado en evidencia científica, ¿no? Muchas gracias por tu Sí, participación, Belén. Ajá, dime, adelante. no, algo que quisiera, por ejemplo, aprovechar es que Sí, igual algo que ha pasado en el transcurso de estos años es que ha cambiado la composición de los alimentos y ya realmente no nos está dando como los nutrientes necesarios y que es importante buscar de otra forma donde sí nos esté dando lo necesario para que realmente tenga ese impacto en la salud. Entonces, sí, todavía sigue. Solamente quería agregar eso. Muchas gracias. gracias. Vamos a pasar, hay una pregunta de Fabiola que parece interesante, no, yo no sabía en particular que un diabético podría sudar en exceso durante las noches. ¿A qué se debe, doctor Alexis? Bueno, esa pregunta sí tiene un gran sentido y gracias por hacerla, porque en realidad es una de las preguntas más frecuentes en la consulta cuando el paciente viene de DU y se debe a dos causas fundamentales. O si bien el paciente hace hipoglucemias nocturnas, entonces eso pues activa el sistema, regula el sistema autonómico y una de las causas más frecuentes de la hipoglucemia es la sudoración o puede tener una disfunción autonómica per se. O sea, ya tenemos un fenotipo asociado directamente al sistema nervioso central. Entonces, evidentemente, los centros de control del sistema nervioso autónomo, pues también se ven afectados por la glucotoxicidad, incluso la lipotoxicidad. Y toda la función que ellos ejecutan, pues se desarrolla en virtud de expresar síntomas parasimpáticos, en este caso, como es el caso de la sudoración. Y la prevalencia es que ocurran de forma nocturna. Ok, entonces, ¿esto se debe a hipoglucemia o puede también deberse a alteraciones en el sistema nervioso, ¿no? Disautonomía. Ajá, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, doctor Alexis. Vamos a hacerle una pregunta a nuestro psicólogo. Eh, Ramón, ¿estás por ahí? Doctor, el psicólogo Ramón tuvo que retirarse, le surgió Ok, una bueno, urgencia por familiar. cuestiones de urgencia. Perfecto. Entonces, pues lo dejaremos para mejor ocasión. Vamos a preguntarle entonces a Samuel. Samuel, ¿sí está disponible? Sí, doctor. Sí, Samuel, tú nos has hablado de sí, biomarcadores y de biomarcadores clásicos en el laboratorio para el diagnóstico de enfermedades como diabetes. Eh, para este sí. tipo de enfermedades, ¿tú crees que se pueden desarrollar nuevos tipos de biomarcadores y qué tipo de estos pueden existir y de qué tipo de muestras? Pues sí, justo dentro del laboratorio clínico estábamos observando de que los que tenemos están bien estandarizados y esos son pues, el punto fuerte que le da cierta prevalencia tanto en el mercado como en la decisión médica. Sin embargo, también mencionaba en la parte genética y en la parte de todo el estudio de la expresión de nuestros genes, podemos utilizar unas nuevas moléculas dianas que se ha demostrado de que son mucho más sensibles, son mucho más específicas con respecto al paciente, no tanto a la enfermedad, ¿vale? También cabe resaltar de que, por ejemplo, la política de la medicina occidental es dime de tu enfermedad y te hablaré de ti. Sin embargo, también la política de cierta medicina ancestral occidental habla sobre que no es tanto la enfermedad, sino el paciente. Y pues justo la biología molecular se ha enfocado en estudiar cuáles son las condiciones preponderantes que hace que un paciente desarrolle cierto fenotipo de enfermedad, en este caso de diabetes. Y pues sobre todo también hay muestras de que no solo deben ser sanguíneas, también se pueden mostrar muestras que pueden estar en saliva. Esto es una de las principales muestras que tienen enzimas que intervienen dentro del proceso digestivo. Entonces sí podemos encontrar factores genéticos dentro del paciente que nos lleven a llevar un tratamiento que ya sería con terapia génica en este caso. Ok, bueno, entonces tenemos diferentes tipos de fluidos, ¿no? Quizá la orina, quizá la saliva, quizá el sudor, quizá
en otras disfunciones asociadas a la diabetes podríamos encontrar biomarcadores, no sé, por ejemplo, el semen o las secreciones vaginales o las heces, quizá nos puedan dar referentes, ¿no? En un futuro, quizá a mediano plazo, más largo. Con Claro. respecto a esta Y perspectiva, justo, hasta- sí, sí, ujú, adelante. Bueno, nos quedan 5 minutos de justo la con la hora de reunión. la toma de muestra. Ajá. Ujú. Y para aprovechar estos 5 minutos antes de despedirnos, vamos a preguntarle a nuestro médico especialista algo que me interesa mucho. Desde el punto de vista como médico asociado ya a una perspectiva molecular, doctor Alexis, ¿como cuánto cree que tarde en establecerse en un país como este un diagnóstico personalizado y por lo tanto un posible tratamiento? Pues es una pregunta muy interesante y bien difícil, ¿no? Porque el diagnóstico personalizado, si lo quieren ver como diagnóstico de precisión o medicina personalizada de precisión, pues depende de varios factores, ¿no? Que no están necesariamente vinculados no solamente a la voluntad del paciente, están vinculados a cuestiones económicas y políticas, como es la disponibilidad de recursos para, digamos que, recolectar esas muestras. Estamos hablando en la fase del diagnóstico, del seguimiento, procesarlas e incluso analizarlas, ¿no? Y esos recursos pues no son baratos, es decir, no son elementos que pues se puedan comprar o se puedan adquirir de manera fácil. Sin embargo, si se cuenta con el presupuesto, que yo no dudo que no, pues sí. Sí tendremos, pero existen otros que no son tan personalizados, pero se pueden utilizar, que son de seguimiento, que sí, pues su coste es mucho más económico, y que podemos entenderlo. Aquí se basa en dos cosas, ¿no? Unir las perspectivas clínicas del examen físico, de la intuición y el manejo de los síntomas y los signos a través de los síndromes, con los exámenes que en un momento determinado le llamamos exámenes complementarios. Lo segundo que se basa es en la comunicación entre profesionales. Entonces, la comunicación entre profesionales pues nos va a permitir que cada uno aporte desde su visión un ángulo de la perspectiva del paciente diabético que pueda construirse en pos de su mejoría. Y eso pues le podemos llamar, digamos que visión multidisciplinaria o interdisciplinaria, ¿no? Y eso también es básico. Y lo tercero es concientizar a cada uno de los pacientes sobre el hecho de estar enfermo o, digamos, de tener esta condición y reconocerse tal cual y lograr eso que decía Ramón de esa adherencia terapéutica que supone ser muy fácil, pero en realidad es lo que más nos cuesta trabajo en el momento actual. Entonces, si hablamos de medicina personalizada, pues no solamente estamos asociando las técnicas de biología molecular más avanzada, también tenemos que lograr todo este sentido multidisciplinario para enfocarnos en una condición que tiene varias aristas y que todas hay que trabajar. Bueno, muchas gracias. Como representante y cabeza de la iniciativa de Código Vida, le doy las gracias a todo este panel de especialistas, to- jóvenes brillantes que tienen una perspectiva también igualmente brillante. Doy las gracias a todos los asistentes y esperamos verlos próximamente en la próxima plática. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias a todos.